Hola, mi nombre es Belén Mata y junto con César Zamora hoy presentamos la ayudantía de ganglios basales y cerebelo. Esta ayudantía la vamos a dividir en tres partes. Primero, tendremos una breve introducción. Segundo, hablaremos de los ganglios basales. Y por último, hablaremos acerca del cerebelo. Partamos con la introducción. La anatomía del control motor se conforma de distintos sistemas motores que actúan en paralelo. El primero es el tracto córtico-espinal, también conocido como piramidal, y el córtico vulvar, que podemos ver en el esquema. El segundo es la vía extrapiramidal. El tercero, los sistemas subcorticales descendentes. Y el cuarto, el cerebelo, que también podemos ver en el esquema. En esta ocasión, solo revisaremos la vía extrapiramidal, que corresponde a la vía de los ganglios basales, y el cerebelo. Los ganglios basales, también conocidos como núcleos basales, dependiendo de la literatura que estemos revisando, son masas de sustancia gris formadas por el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. El núcleo caudado es la estructura más importante de este sistema. Este y el putamen forman en conjunto el striatum o cuerpo estriado, y a su vez el putamen junto con el globo pálido forman el núcleo lenticular. El área comprendida entre todos estos elementos se conoce como cápsula interna. En la siguiente diapositiva vamos a revisar un esquema para que puedan entender de mejor forma la anatomía de todo esto que estamos revisando aquí. El globo pálido, por su parte, se divide en externo y en interno. El externo se encarga de inhibir al tálamo y el interno de inhibir al núcleo subtalámico. Este esquema muestra un corte coronal donde se pueden establecer claramente las relaciones de las estructuras que acabamos de mencionar. Ahora, en cuanto a la función y regulación de los ganglios basales, es importante conocer que este es un sistema que facilita o dificulta los movimientos según el procesamiento que se haga. Los ganglios basales activarán mediante glutamato o inhibirán mediante GABA al tálamo para que éste a su vez active o inhiba la corteza motora. En este esquema podemos ver las relaciones entre las estructuras que mencionábamos anteriormente y lo principal es saber que una vez que llega la información al globo pálido, este vuelve a enviarla a la corteza o al tálamo para que recién ahí se cumpla la función de los efectores, que serán los núcleos motores de los nervios craneales y neuronas del asta anterior de la médula espinal. Este otro esquema lo pueden revisar con calma pausando el video y en realidad se ve un poco complicado, pero es lo mismo que veíamos hace dos diapositivas. Lo importante es tener en claro que hay una vía directa que facilita los movimientos mediante la activación del tálamo y por consiguiente de la corteza, y una vía indirecta que dificulta los movimientos siguiendo el mismo proceso, pero con otro neurotransmisor. Ahora, por último, hablemos un poquito acerca del cerebelo. El cerebelo es la zona más voluminosa del romboencéfalo. Se ubica en la fosa posterior y por tanto es una estructura subtentorial. Se origina en la cara dorsal del tronco encefálico sobre el cuarto ventrículo y se compone de dos hemisferios más un puente o vermis, que están conectados al tronco encefálico mediante los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso superior conecta con el mesencéfalo, el medio con la protuberancia y el inferior con el bulbo raquídeo, como podemos ver en el esquema. El cerebelo macroscópicamente se divide en lóbulo anterior, que está mostrado en el esquema en morado, posterior, que se muestra en verde, y flóculo nodular, que se muestra en naranjo. Posee además dos principales fisuras, la primaria, que divide el lóbulo anterior del posterior, y la úvulo nodular, que divide el lóbulo posterior del flóculo nodular. En cuanto a las funciones del cerebelo, podemos decir que lo más importante es la coordinación de la actividad motora. Por eso, cuando hay una falla en el cerebelo, se produce ataxia, inestabilidad e hipotonía. También se encarga de algunos procesos cognitivos, de la memoria procedimental, y es un comparador entre la intención y el resultado, que lo veremos un poquito más adelante. Es importante saber que la corteza, el tronco encefálico y las extremidades envían información propioceptiva a los núcleos cerebelosos, los cuales, a su vez, proyectan hacia las neuronas del sistema piramidal.
Ahora, hablemos un poco acerca de la organización del cerebelo. Cada lóbulo se divide en lobulillos, que son centros de sustancia blanca, que se enumeran del 1 al 10. Del 1 al 5 corresponden al lóbulo anterior, del 6 al 9 del lóbulo posterior, y el décimo es el del flóculo nodular. A su vez, podemos dividir la corteza en núcleos cerebelosos. El arquicerebelo se encarga de los reflejos vestibulares y los cambios de posición y proyecta a los núcleos vestibulares. El paleocerebelo se encarga de los músculos del tono axial y el control postural y proyecta hacia el núcleo fastigio y el núcleo interpósito. Y el neocerebelo se encarga de los actos motores específicos y detallados, específicamente de los movimientos finos de la mano, y proyecta al núcleo dentado. También es importante mencionar que el cerebelo tiene un componente evolutivo que va desde lo más básico hacia lo más específico. Por lo tanto, el neocerebelo es la parte más evolucionada. Como veíamos anteriormente, hay tres principales estructuras que conectan el cerebelo y el tronco encefálico, que son los pedúnculos superior, medio e inferior. Estos tienen distintas aferencias y eferencias. El pedúnculo superior tiene fibras de salida hacia el tálamo y el núcleo rojo. El pedúnculo medio recibe información de la protuberancia, por tanto, forma parte de la vía piramidal, y el pedúnculo inferior recibe toda la información desde la médula hacia inferior, es decir, la información más periférica del cuerpo. Estas aferencias ingresan mediante dos vías. La vía de las células musgosas, que reciben en realidad casi todas las aferencias del cuerpo, y la vía de las fibras trepadoras, que recibe aferencias de la oliva inferior. Estas, a su vez, emiten dos vías. Una que va directamente al núcleo de la célula eferente, que está en el esquema marcada en celeste, y otra que va hacia la corteza, que se divide en la capa molecular, que se compone de células estrelladas y encesto, la capa de las células de Purkinje, que son células inhibitorias, pues liberan neurotransmisor GABA, y la capa granulosa, que está formada por células granulosas. El cerebelo, entonces, compara la información pre- y postprocesada por la corteza y genera una eferencia que determinará la activación o no de una vía específica. Y sin más que decir, me despido y espero que les vaya muy bien en la prueba.